Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Santana. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso para una mejor comunicación, le recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma, podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio de chat privado para ayudarlo. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Bueno, Brian, muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches, ¿todo bien con ustedes? ¿Cuántos están por ahí ya? 18 personas, 18 alumnos. Es un gran placer estar por acá con el BETS en web. Yo soy Alex Santana, soy médico veterinario en Brasil. Creo que pueden percibir por la tonada de brasileño, pero yo tengo un poquito del castellano porque he vivido cuando chico en Buenos Aires, en Argentina. ¿Son cuántas personas acá? Acá tenemos 18 ahora, más o menos por medio de eso va a haber en vivo eso. Bueno, ustedes tienen, ¿todo me escuchan bien? Decime acá en el chat si me escuchan bien, si me ven bien y así podemos hacer. Bueno, hola Ivette, ¿todo bien? Hola a todos. Si me escuchan, si me ven, así podemos tener una interacción. Catalina, Jessica, Rivas, ¿todo bien? Buenas noches, ¿todo bien? Decime acá en el chat de dónde son. Decime acá la ciudad, por lo menos, así yo voy a saber dónde estamos llegando en Latinoamérica. Buenas noches. Sí, bueno, gracias ahora. ¿Todo bien? Juana, Joana. Yo les pido perdón por el castellano. A veces, si no entienden algo, decime, por favor, corrígeme el castellano. Yo les voy a preguntar algunas cosas técnicas que yo no sepa en castellano para las clases también. Es algo nuevo también para mí, las clases en castellano, además de hablar un poquito desde chico, pero bueno, ahora los veo. Gracias, vaya, anden incluso a todos por acá. Carmen, te veo, Carmen, veo los otros, ¿todo bien? Muy bien. Quito, Ecuador, Santiago, Chile, Caracas, Venezuela, Río Negro, Río Negro, el sur de Argentina. Bueno, a mí me encanta todo Latinoamérica. Y Guayaquil, Ecuador, México, México. Bueno, muchísimas gracias por todos acá. Es con gran gusto que acepté el convite, la invitación del Betsen Web para compartir un poquito con ustedes sobre anestesia veterinaria. Es una cosa que me encanta muchísimo. Ya desde siempre es lo que hago de mi carrera, de mi profesión. Yo he rendido la universidad en 2004. Yo terminé la graduación. Y, después empecé el doctorado en la Universidad de São Paulo, en la universidad, en la Facultad de Medicina, con investigación experimental en anestesia. Así que he trabajado un poquito con hemodinámica, con algunas cosas con los médicos, con terapia intensiva, con los pacientes graves y siempre trabajando también con la anestesia veterinaria, con clases en la graduación, en el posgrado ahora, con algunos cursos de algunos amigos y algunas instituciones brasileñas por acá y ahora también en Latinoamérica con algunas cosas por ahí online y de manera presencial también. Es un gran gusto estar por acá y hoy vamos a hablar un poquito, como ya han leído las clases que están en la plataforma de Vets and Web. Es la clase que tengo ahí y ahora tenés la oportunidad de charlar un poquito sobre el asunto, sobre el tema y sacar las dudas si las tenés todavía. Si algo no quedó claro, algunos equívocos de dosis ahí están también, podemos hacer la corrección por acá ahora, hoy y en el próximo lunes también tenemos clase otra vez, ¿no? El 15, creo que volvemos para acá, para otra clase, para la parte 2 de las infusiones y de la analgesia. A ver, a compartir mi pantalla acá. ¿Todo bien en la pantalla ahora? Bueno, muy bien.
Vamos empezar entonces. Eso nada más que es una clase un tanto distinta de las otras porque es una cosa muy práctica y es el corazón de la anestesia, porque es lo que hacemos todos los días. Y nosotros tenemos la anestesia algo como manipular los fármacos, como hacer las cosas con los fármacos, claro, llevando en consideración la condición de nuestro paciente, las comorbidades, las condiciones clínicas, físicas, la cirugía que será sometido. Entonces tenemos que llevar en cuenta todo eso, pero hacemos es sacar el dolor y mantener el paciente de una manera que lo podemos hacer una cirugía sin que le moleste nada en cualquier tejido. Entonces con eso tenemos algunas opciones, algunas estrategias de anestesia que podemos hacer para poner el paciente en el plan anestésico, con la analgesia que queremos y de la manera que queremos. La anestesia veterinaria se implica en eso, ¿no? Teniendo bases en la manipulación, en la analgesia de estas cosas que podemos utilizar en el procedimiento anestésico. Como bases, tenemos que tener en cuenta y muy claro en la cabeza eso. Eso sí, tiene que estar muy claro en nuestra cabeza, que es la fisiología del dolor. Yo tengo una pantalla acá que puedo hacer algunos dibujos, entonces a ver cómo he hecho también en la clase, a ver si sale bien acá, porque yo no soy un gran... un gran artista, pero soy más anestesiólogo. Pero podemos hacer alguma coisa acá para que entenda, assim como eu já he hecho, para que entenda alguma coisa da fisiologia, porque acá vamos a trabalhar com os fármacos que temos que utilizar em nossa anestesia depois. Bueno, com a fisiologia de dolor, todo que temos que hace uma agressão ao tejido, uma agressão ao organismo do paciente, el nuestro também, eu digo nuestro porque nós também somos animais e somos pacientes que um dia vão estar no centro quirúrgico também. Todo que molesta o tecido é captado por algumas situações ou por alguns nociceptores. A ver acá, sí, acá más, acá, bueno. Por nociceptores que decimos, são estruturas que estão na parede de las vísceras, en la pared, en la piel, en todo el organismo, en la pared de los tejidos, que van a hacer la captación del estímulo doloroso. Vamos ver acá si cambio. Que van a hacer la captación del estímulo doloroso, pero él va a hacer la captación del estímulo que está ocurriendo de manera mecánica y hace la transducción. Yo siempre digo y hago la comparación con los transductores. Han veído en la anestesia, en la monitorización, quizá en la graduación todavía, cuando hablan sobre monitoreo, conocen la monitorización o el monitoreo de la presión arterial invasiva, es la presión que usa un transductor que transforma el estímulo mecánico de la presión de un catéter que tiene ahí adentro de una arteria en un estímulo eléctrico que va a ser mensurado, que va a ser leído por el monitor multiparamétrico. É o mesmo que passa acá. Acá ocorre a transdução, o mesmo em las proporções, pero ocurre a transdução do estímulo mecânico que lastima a piel ou o tejido que seja, e vai ser a transdução, a ser a transformação do estímulo esse de maneira elétrica, chegando hasta el corno dorsal de la medula. Vou ver se agarro aqui. Bueno, acá, pantalla se quedó chica por acá. Pero hasta el corno dorsal de la medula. Acá, entonces, tengo la transducción. La transducción del estímulo. Acá yo tengo la transmisión. La transmisión. Y acá yo tengo el corno dorsal de la médula, donde va ya en el sistema nervioso central ocurrir la modulación. La modulación
del estímulo nervioso, del estímulo doloroso, de la sensibilidad dolorosa que ha sentido nuestro paciente en esta situación. Si tengo el paciente en anestesia, ¿no?, sob el efecto de algunos hipnóticos y algunos fármacos, va a ocurrir que en el sistema nervioso central, ya en cerebro, ahí en sistema nervioso central todavía, va a ocurrir la nocicepción. El paciente va a percibir en algunas situaciones nocicepción. Se puede percibir en algunas situaciones, por eso que tenemos como monitoreo de nuestro paciente en anestesia la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, varios señales que van a decir si tengo el paciente en plan, como el plan de Guedel, que ya han escuchado hablar muchísimo ya, si el paciente está en el plan para que pueda ser sometido a una cirugía sin que sienta dolor. Si ocurre algo, vas a poner el paciente más en profundidad en anestesia o más superficial en anestesia, independiente de la técnica que estás utilizando. Si tengo el paciente se despierto, ahí yo no tengo nocicepción, pero ahí es la diferencia, yo tengo el dolor. Acá, en esta situación, ya con el paciente despierto, yo tengo el dolor porque tengo el paciente que siente algo y va a se manifestar, y va a sacar la pata, y va a sacar la cabeza, que se va a movimentar, te va a morder. Entonces tengo situaciones de reacción porque tengo un paciente despierto que no está sob efecto de fármacos hipnóticos o sea lá que fármaco sea. Entonces es muy importante que tenemos en cuenta las cuatro fases, ¿no? Las cuatro fases de la fisiología del dolor: la transducción, la transmisión, la modulación y la nocicepción, que son fases donde van a actuar cada uno de los fármacos o cada clase de los fármacos que vamos a utilizar. Hay muchos receptores, por ejemplo, de opioides, de opiáceos, en sistema nervioso central, en periferia también tengo receptores opioides que van a hacer, por ejemplo, aumentar el limiar de dolor del paciente o va a suprimir sensibilidad o sensaciones que causam lástima ou que causam dolor para o paciente. Outros fármacos, por exemplo, que são analgésicos, quais são? Quais são outros que puedo utilizar em anestesia? Eu não sei onde abro o chat por acá, ou Brian, se me puder, onde abro o chat para que pueda... Ah, bueno, encontré acá, creo. Bueno. ¿Lo encontró en el chat? Sí, ya lo encontré, ya encontré. Si quieren decir, si quieren hablar ustedes ahí también, los otros fármacos que podemos utilizar para sacar el dolor de nuestro paciente, que podemos hacer composiciones en el protocolo anestésico. ¿Me entienden? ¿Me entienden bien? Fármacos que puedan hacer la composición de la analgesia para el protocolo. Sea lá, ahora es un momento de brainstorm, donde podemos poner lo que quisiera por acá para hacer un protocolo. Los SINEs van a tener receptores también. Acá. Los SINEs, deixa eu poner por acá. Los SINEs van a tener receptores también en periferia. Acá, los SINEs van a estar acá, también en periferia. Más acá los SINEs, la transducción van a trabajar con haciendo un control de la manifestación de inflamación inflamatoria de nuestro paciente. Otros más, dipirona, entra como, tiene un mecanismo de acción parecido con los SINEs también, pero va a tener acción más en COX-3, no en COX-1 y 2, también en 1 y 2, y hemos descubierto hace poco. Carprofreno, como los SINEs, ¿no? Carprofreno. ¿Cuáles más? Otros que son analgésicos también. Los analgésicos locales, no, los anestésicos locales, ¿no? Los anestésicos locales sí van a trabajar exactamente acá. Y eso es la base de nuestra analgesia, que es lo que vamos a decir más adelante un poquito. Los anestésicos locales van a trabajar exactamente en la transducción y en la transmisión. Anestésicos locales, sea cual sea. ¿Está bien? Cuando hago el empleo, lo hago la aplicación alrededor de un nervio, alrededor de un plexo
o si lo hago de manera sistémica, eso vamos a discutir también, si lo hago, por ejemplo, solamente la lidocaína, no los otros, pero la lidocaína tiene la capacidad de hacer analgesia y acción antiinflamatoria sistémica también. Eso es muy importante y es poco difundido, discutido, que la lidocaína tiene su acción sistémica de hacer analgesia también, solamente la lidocaína, pero ropivacaína, bupivacaína van a actuar acá en la transmisión y en la transducción del dolor. Los opiáceos, como he dicho ya, la cetamina, ¿no? La cetamina, ¿qué le parece? Cetamina. La cetamina también, como un antagonista, antagonista NMDA, ¿no? ¿Cuál es más? Les voy a decir, ustedes tienen que decir, no yo. La cetamina, ¿cuál es más? Alfa-2 agonistas, ¿no? Alfa-2 agonistas. La cetamina va a trabajar principalmente acá, en la modulación, en la nocicepción, ya en sistema nervioso central, la cetamina o ketamina, ¿no? Los alfa-2 agonistas, ¿quiénes son? Alfa-2 agonistas, ¿quiénes son? Ustedes tienen há más tiempo que yo acá en Brasil, un alfa-2 agonista muy famoso. ¿Cuál es? Chilacina no, chilacina es viejo, otro. Pero chilacina es un alfa-2 agonista, sí. Pero es lo más... Dexmedetomidina, eso. Dexmedetomidina es un alfa-2 agonista que va a tener actuación de sedación acá principalmente en sistema nervioso central. Pongo acá alfa-2. Acá, alfa-2. Principalmente aí em sistema nervoso central. Os alfa-2 agonistas. Dexmedetomidina. Outros também são, mas são menos utilizados, como a clonidina, más en equinos, clonidina. Outro que se usa más en equinos também, en la anestesia, en la espécie humana, se usa muitíssimo menos, pero la medetomidina, medetomidina também. Quais mais? Creo que estão casi todos acá, los opiáceos, la cetamina, que aí dicho antes, não? Opiáceos. A cetamina, el antagonista NMDA, e os anestésicos locais são, la medetomidina, isso como eu he dicho, são os principais fármacos que vão atuar neste mecanismo de dolor, e há vários outros, não? Donde saliendo de la anestesia del centro quirúrgico, pero también tenemos que decir en otras situaciones, pero en el dolor crónico, ¿no? En el dolor neuropático, quien habla muchísimo de eso es el gran Mario Marczuk, que creo que ya han tenido clase con él, pero los otros como los gabapentinoides, ¿no? Los gabapentinoides, los tricíclicos, amantadina, trazodona, são outros, em outra categoria de fármacos. La pregabalina, além da gabapentina, la pregabalina também está cá, como gabapentinoides, pregaba, mas são utilizados de maneira crônica, em dolor crônico, pero pacientes, muitas das vezes, estão fazendo uso de estes fármacos e vão para a cirurgia ou para o pós-operatório. Tens que manejar o dolor e poder se utilizar também em algumas situações coadjuvantes, isso, são coadjuvantes, pero são analgésicos, isso sim, são analgésicos que podem se utilizar no protocolo. O fato é que temos que ter em conta que nunca se hace a analgesia, sea o dolor que seja, quizá se rompes el dedo en la cama por una vez, ou se hacer que seja algo que seja uma pequena lástima, utilizar uma dipirona, algo que seja simples. Pero em situações complexas, basta utilizar sempre o conceito multimodal de analgesia, o conceito multimodal de analgesia e de anestesia também. Por isso, quando se estás
adentro del centro quirúrgico, vas a utilizar el concepto multimodal de anestesia, donde utilizas várias técnicas e várias categorias de fármacos, trabalhando de várias maneiras, multimodos, de vários modos, para chegar e ablandar toda a situação de ablandar toda a situação da fisiologia de dolor, actuando em cada uma das faces, das 4 faces, da transdução, a transmissão, a modulação e a nocepção. Nunca perdan de conta isso que é a base para poner os principais fármacos que vão a utilizar en los protocolo que sea para utilizar en la anestesia. Bueno, dicho eso, vamos a entender un poco lo que tenemos para utilizar como los adyuvantes anestésicos y principios de analgesia multimodal en las infusiones. Es con bases en la fisiología del dolor que vamos a entender lo que podemos utilizar en la anestesia. Yo siempre, además de anestesiólogo, a mí me gusta cocinar también. ¿Ustedes también? ¿O les gusta solamente comer? ¿Qué les gustan a ustedes? ¿Cocinar o comer? Ponerle el chat acá. ¿Comer o cocinar? Comer. Prefiere comer, ¿no? A mí me gusta comer también, pero a mí me encanta cocinar. Y yo siempre, bueno, solo a Catalina le gusta comer, nosotros no. A mí me gusta muchísimo y yo veo siempre las cosas, bueno, es mejor todavía. Y beber también, ¿no? Con vino mejor todavía. Pero yo veo siempre la anestesia, hago la correlación, que la anestesia para mí, como me encanta cocinar también, me encanta hacer la anestesia, trabajar y estudiar la anestesia, es muy parecida a la cosa. Siempre cuando vas a cocinar, quien conoce un poquito de cocina, vas a entender que cada cosa tiene una combinación perfecta, cada cosa combina con algo, o va a ser más sentido poner cosas que cocinan, que hacen un plato exquisito, que va a tener un resultado de una manera que le encanta, que es con buen sabor. La anestesia es lo mismo, no hay cosas que no tiene cómo hacer la combinación, que no combinan, que vas a poner y el protocolo vas a tener un paciente excitado, vas a tener un paciente muy deprimido en la anestesia, vas a tener una hipotensión o vas a tener una hipertensión si hace la asociación de determinados fármacos, o una taquicardia, o una bradicardia. Hay cosas que tienes que entender cómo anda, cómo funciona para hacer la combinación. Siempre cuando voy a cocinar, yo empiezo a ver las cosas como veo en mi mise en place, que es en mi mesa donde pongo las cosas ahí para cocinar, así como si yo fuera a empezar a anestesiar. Yo veo ahí varias opciones que tengo y no hay una manera exacta, que es la única correcta que tenéis para hacer, pero hay posibilidades de combinaciones com quantidades também distintas, dependiendo do tipo de cirurgia ou das comorbidades, ou das comorbidades de tu paciente. Então, cada coisa vai a ser empleado de uma maneira muito específica, de uma maneira muito individual para cada paciente. Assim veo que tenéis ali opções de los hipnóticos, tenéis opções de los analgésicos, opioides, de los analgésicos alfa-2 agonistas, los vários que decimos acá, de la cetamina e antagonistas NMDA, de los anti-inflamatórios no esteroides, sulfato de magnesio que puedes utilizar, corticoide, en algunas situaciones vas a utilizar, la amitriptilina, gabapentina, tenés un paciente que puede, si tenés como manejar el paciente en el prequirúrgico, podés manejar la analgesia previa también, la lidocaína, los anestésicos locales, las técnicas anestésicas con isoflurano, con propofol, com anestesia intravenosa, anestesia inhalatória. Então, há diversas maneiras e os bloqueios regionais, que é a grande salida, a grande base da anestesia que tenéis que ter em conta, que essa sim é a melhor maneira que tenéis para ser sua anestesia, seja qual seja a anestesia que vas a utilizar. Isso é para ter em conta as várias opções e possibilidades que tenéis em tu mise en place. No entanto, para
organizar a situação toda, quando tens várias opções, tens que ter um objetivo, né? Onde quero chegar eu, o que quero com a anestesia é essa, quais as opções que tenho, por exemplo, como as bases de los bloqueios regionais. Isso se hace sentido o nome de analgesia multimodal, porque eu, sim, estou utilizando várias maneiras, vários modos de fazer a analgesia para nosso paciente e se não puedo utilizar alguno de ellos ou se não tenho para utilizar alguno de ellos, eu tenho uma sustentação, además que falte alguno ou o opioide se eu não queira utilizar ou se eu não pueda, ou a gabapentina que muitas vezes não vou utilizar, ou sulfato de magnésio, seja lá qual outro que seja, eu vou manter a sustentação por los vários pilares, ser esse pilar por las várias columnas que hace a sustentação de tu casa ou de tu protocolo anestésico ou analgésico. Então, esse é um pouco o conceito que temos que ter em conta e nunca nos olvidarmos disso para o protocolo anestésico. Há várias possibilidades, mas o protocolo está sustenido de uma maneira dura, de uma maneira compleja para suportar o procedimento quirúrgico para nosso paciente. Isso que temos que ter em conta, e acá hacemos uma diferenciação com a anestesia multimodal, o que decimos agora, com a anestesia balanceada, que creio que han escuchado, quizá, de uma maneira mais constante, anestesia balanceada. Qual é a diferença de uma coisa e de outra, anestesia multimodal e anestesia balanceada? A anestesia multimodal não deixa de ser uma anestesia também balanceada. Pero a anestesia balanceada hace como a analgesia e a anestesia hace como la basis, la columna maestra de la sustentación de todo, hace como los opioides, los fármacos analgésicos opioides, como fármaco que va a ser todo, soportar todo el peso de la construcción del protocolo ese. E os outros estão aí, estão ao redor, a cetamina, o magnésio, alfa-2, anti-inflamatórios não esteroides, estão por aí, ao redor de los opioides, suportando todo o peso. Esta é a diferenciação quando se diz do protocolo multimodal, porque eu não tenho uma coluna maestra, pero sim eu tenho uma base forte de los bloqueios regionais, quizá isso seria melhor se estivesse por acá abaixo, como o alicerce, se diz alicerce, como se diz, abaixo de las columnas, o protocolo de bloqueio regional. E acá eu teria as outras opções de fármacos analgésicos. Essa sim um pouco que, de maneira visual, que hace a diferenciação de los protocolos de lo que se dice anestesia balanceada e de lo que se dice analgesia ou anestesia multimodal. Acá eu não tenho os opioides como bases da analgesia, e acá sim eu tenho os opioides como bases da analgesia de nuestro paciente, de nuestro protocolo. Isso acaba vindo depois de muitos anos. A anestesia, para vocês devem saber um pouquinho da história da anestesia, vino aí de 1845, el 16 de outubro, há como 2 semanas, hizo 175 anos de la descoberta, eu digo sempre, entre comillas, a descoberta da anestesia, com Thomas Green Morton, nos Estados Unidos, em Boston, Massachusetts, pero aí, hasta a década de 40, de 50, em todo o mundo, a anestesia sim era uma anestesia opioid-free, ou sem opioides, que se utilizava fármacos inalatórios, de maneira inalatória, em alta doses, para hacer a hipnose, a analgesia, a inconsciência do paciente, como éter, cloroforme, óxido nitroso, e assim algumas combinações depois com os fármacos barbitúricos intravenosos, pero não se utilizava fármacos analgésicos. Na década de 50 e 40, começou a ser como ayer, se começou a utilizar la meperidina, el fentanilo en las cirugías, y ahí sí, hasta ahí entonces la anestesia era una anestesia opioid free, en verdad.
E aí sim, começou a se utilizar e houve um câmbio magnífico, como de 360 graus. A anestesia, porque imagina vos, uma anestesia solo com fármacos hipnóticos, haciendo hipotensión, haciendo várias interferências, intercorrências hemodinâmicas, que sabes que podes ter com hipotensión, taquicardia e várias situações. E de uma hora para outra vino um fármaco que pudo fazer esse sinergismo, fazer o balanceamento do protocolo com a analgesia, e houve um câmbio magnífico nos protocolos de anestesia. Pero de todo bien não é os fármacos opioides, algumas coisas que vamos a dizer um pouquinho mais adelante por acá. Esse é um trabalho de 2018, sempre da Perioperative Medicine, donde habla un poquito sobre el uso y abuso de los fármacos opioides en Latinoamérica, en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos, que es un problema muy serio de salud pública, porque hasta mesmo antes de la pandemia que hemos vivido por ahora, lo que se hablaba en Estados Unidos, yo tengo amigos allá que son profesores, lo que se hablaba por lá, lo que se decía, era sobre la opioid crisis, o la crise de opioides, porque é uma situação onde há uma prescrição muito grande de fármacos opioides. Não sei por que achar tão distinto assim de Latinoamérica, de Europa, por exemplo. Quizá porque não há tantas opções, há um acesso mais fácil aos fármacos opioides. Eles não utilizam a dipirona, por exemplo, que é há degrau a menos que nós outros temos maiores opções de fármacos, que se eu, ou a própria indústria farmacêutica, eu não sei, e ninguém não sabe porque as coisas caminham assim. Mas é um problema muito sério de saúde pública. Pero não tanto isso que eu quero focar no trabalho esse, pero sim dizendo um pouquinho de la maneira del old way ou de la vieja maneira de fazer a anestesia com os opioides, como decía eu ali, com a base de los opioides. E aí arriba se utilizava a ketamina, acetaminofeno, os anti-inflamatórios não esteroides, a anestesia regional acá arriba e allá, mais arriba todavía, dexmedetomidina, lidocaína, alguns fármacos que utilizamos e vendo uma nova maneira de fazer a anestesia, ou a anestesia multimodal, nós fazemos um pequeno câmbio acá. E ponemos a base da anestesia, da pirâmide essa, a anestesia regional, como he dicho anterior, com os anestésicos locais, haciendo el bloqueo aí da transducção. Por isso é tão importante entendermos um pouquinho da fisiologia do dolor, porque aí hace o bloqueio do estímulo, e de aí não passa, e de aí não hace a transmissão, e daí a medula não vai fazer a modulação e não vai a captar no cerebro la lástima en el tejido ese que está ocurriendo y puedes controlar la inflamación y puedes controlar la situación con tu paciente. Y ahí sí, arriba, las cosas que van a tener que utilizar son cosas muy distintas de lo que estás utilizando, porque puedes utilizar dosis menores, puedes utilizar fármacos que não vão causar tanta instabilidade hemodinâmica como se utilizava altas doses de outros fármacos de anestésicos generais. Basta utilizar lidocaína, magnésio, carriba, na quantidade maior todavia. Ketamina, dexmedetomidina vai ocupar na outra maneira de utilização. E os opioides não vão deixar de serem utilizados, mas vão ser utilizados de uma maneira muito mais objetiva, haciendo la complementación del protocolo de analgesia para tu paciente. Así, no vas a tener algunas situaciones que no es tan buenas así también con los opioides. Así tenemos, logran entender las pequeñas diferencias en el protocolo y por qué se hace eso, y la importancia de poner eso en práctica. Decime acá en el chat, sí o no. Logran entender, está claro eso. Se tienen dudas, pueden decirme por acá, o si tienen sugestionamientos, opiniones, decirme por acá también, para que yo sepa cómo entienden eso de acá, ¿está bien? Estas son las maneras que tenemos y las pequeñas diferencias para hacer el cambio de los protocolos de anestesia para nuestros pacientes.
¿Y por qué reducir los opiáceos, los opioides, los analgésicos opioides? Ellos son la base de la analgesia y de la anestesia desde ahí, de la década de 50, como he dicho ya para ustedes, después cuando no había nada, ellos vinieron para hacer el cambio de los protocolos de anestesia. Ahí sí hubo una estabilidad hemodinámica y sustituyeron la inhalatoria pura, la anestesia opioid-free, como una anestesia balanceada ahora con los opioides. Pero también hacen algunos efectos colaterales. Los opioides no son de todo bueno así. Ellos van a hacer una mayor sedación para tu paciente, para el postoperatorio. Esto, nosotros utilizamos eso porque es bueno, es para nosotros la medicación para anestésica, trabajando con pacientes que muchas veces no tenés acceso o tenés que hacer la sedación, la tranquilización para trabajar. Pero yo no quiero una sedación prolongada en el postoperatorio, afuera del monitoreo, afuera del centro quirúrgico. Yo quiero el paciente despierto y que tenga alta rápidamente de la clínica o del hospital. En situaciones, en el efecto del trato gastrointestinal, el vómito, ilio paralítico, gastroparesia, constipação, todo isso vai ser uma modulação, não vai trabalhar diretamente o trato gastrointestinal, vai trabalhar diretamente com a imunidade do paciente. Se tenés que movimentar isso, se tenés cambios muito drásticos, muito severos do trato gastrointestinal, vas a ter cambio da imunidade do paciente também. Se estás trabalhando muitas vezes com um paciente enfermo e não queres fazer o cambio da imunidade, fazer a imunomodulação del paciente, querés mejorar y no hacer peor la inmunidad del paciente. Primo non nocere, ¿no? Por primero no hacer daño para tu paciente. Prurido, se dice prurido también en castellano? Prurido, ¿se entiende? Decime acá. Prurido van a gozar también por la liberación de histamina. ¿Se dice prurido? Decime acá, ¿están ahí? Sí, bueno, Jessica. Gracias, Jessica. Depressão respiratória, com a sedação, vai ser depressão respiratória também. Hiperalgesia, em algumas situações na espécie humana, se ha relatado algumas situações, como com o remifentanilo, por exemplo, de fazer uma hiperalgesia por o paciente depois de uma infusão de uma anestésia com o remifentanilo. E a situação civil, é a situação social que hemos enfrentado que Estados Unidos desde el siglo pasado. Yo tengo algunos datos acá de 2016, que en este año la cuestión de los opioides fue la quinta mayor causa de muerte en el Estados Unidos. Hubo un total, en 2016, hace como 5 años, yo no tengo datos recientes de eso acá, yo tengo que hacer una busca con eso, pero ahí ya, creo que ahora está peor la cosa. Pero en 2016, já haviam como 116 pessoas por dia que morriam por overdoses de opioides allá. Como alrededor, purito em castelhano, ok, gracias, Nicole, purito, bueno. Havia como alrededor de 11,5 milhões de pessoas que tinham prescrição de opioides por médicos. Assim, na prescrição, eu tenho uma headache, uma enjaqueca, van aí, toma codeína, toma oxicodona, me duele el diente, toma metadona. Então, se há uma prescrição por coisas banais de muito opioide achar. E isso generava como um custo econômico ao redor de 504 bilhões de dólares para a economia norte-americana. Esse é um problema muito sério e isso enfrenta vários outros países da Latinoamérica também, de Brasil, enfrenta esse problema também, mas não há dados aí que confirmam estas situações, mas sim, é um problema de saúde pública eu tuve, lastimável, mas eu tuve já a perda de vários amigos e colegas de trabalho por a questão do uso e abuso de fármacos opioides. Pero bien, pero en nuestra anestesia, volviendo para nuestra anestesia, lo que podemos utilizar, lo que podemos hacer, podemos hacer es la combinación de los fármacos en el tratamiento del dolor, hacer una combinación mejor para el tratamiento del dolor, si quieres, de alguna manera, poder hacer sacar el opioide, se necessitas sacar o opioide ou reduzir a dosis
del opioide que tenés que utilizar o que necesitas utilizar para tu paciente. Hacer la revisión farmacológica es muy importante. Los alfa-2 agonistas, cómo trabajan, la lidocaína, los efectos que he dicho ahora de la lidocaína, además de como anestésico local, como antiarrítmico, pero también como analgésico, como anti-inflamatorio que tiene, que es la lidocaína. La cetamina también tiene efecto anti-inflamatorio, efecto antagonista en receptores NMDA, efectos de protección en sistema nervioso central también. El sulfato de magnesio, que es muy poco utilizado, pero hay sí efectos de analgesia, efectos de modulación, de hemodinámica, de estabilidad, estabilización de hemodinámica del paciente, de sinergismo con los fármacos analgésicos, haciendo disminución de la dosis de los fármacos analgésicos que tenéis que utilizar. El esmolol es un beta bloqueador que hay trabajos ya en la especie humana y algunos colegas médicos anestesiólogos utilizando el esmolol como un beta bloqueador, pero sí también tiene función en analgesia. Nosotros no tenemos nada, yo no he encontrado nada en la medicina veterinaria todavía, en la especie de los perros y de los gatos para nosotros, por lo menos, pero hay sí algunas pesquisas, algunas investigaciones científicas a respecto del esmolol, de los beta bloqueadores como uso en la analgesia de nuestros pacientes. Los antiinflamatorios no esteroides, ¿no? Ahí ya sabemos varios, así como los fármacos también antiinflamatorios no esteroides como la dipirona, el paracetamol, que también tenemos en cuenta que pueden ser utilizados, y otros fármacos que están por ahí, como los antagonistas EP4, no sé si tiene ahí, pero grapipram, son algunos fármacos específicos que se utiliza para el dolor crónico, principalmente para nuestro paciente. De sulfato de magnesio, voy a estar hablando un poquito después, pero vamos a hablar más de sulfato de magnesio todavía en el próximo lunes. Vamos a hablar y hacer la descripción de algunos de los fármacos esos. Hoy vamos a hablar un poquito más superficial y hablar un poquito de las cuentas, de las infusiones. En la próxima segunda vamos a hablar más, pero pueden preguntar acá. Después hablamos un poquito más sobre eso también, ¿está bien? Y los bloqueos regionales, ¿no? Que están ahí, como ya han entendido sobre eso, están ahí para hacer el cambio de la anestesia, ahí todavía ahora, todavía más ahora con el uso del ultrasonido en el centro quirúrgico. ¿Ya usan ustedes? Algunos de ustedes ahí ya están haciendo las anestesias, están con bombas de infusiones, con ultrasonidos en el centro quirúrgico. Decime acá en el chat. Hacen los bloqueos regionales, interfaciales, algunos de los otros bloqueos, como los bloqueos de plexo lumbar, de plexo braquial, que se yo, de peridural, que es un bloqueo que no necesitas soporte de imagen, pero otros como de los plexos puedes utilizar también solo los neurolocalizadores. Hay varios neurolocalizadores que puedes utilizar para localización de los nervios, ¿no? De los plexos. Pero si tienes ultrasonido, puedes ver los plexos, puedes ver los ramos nerviosos que querés hacer el bloqueo. Y además, los bloqueos interfaciales, eso sí, como el cuadrado lumbar, el tap block, el bloqueo del plan de los erectores de la espina. ¿Cuál más? El bloqueo del plan del músculo serrátil. ¿Cuál más? De los interfaciales. Hay varios otros que el Pablo Otero, el gran argentino porteño Pablo Otero, habla muchísimo y muy bien. Es uno de los mayores pesquisadores del mundo a respecto de los bloqueos regionales y que están ahí. Pablo Otero y Diego Portela también, que están haciendo muchísimas cosas a respecto de eso, no solo de los interfaciales, pero haciendo investigaciones a respecto de eso. Son cosas muchísimo nuevas que hemos aplicado ya en el centro quirúrgico, y todo eso hace la composición del plato, como decía ahí, en la cocina. Todo eso hace la composición para nuestro protocolo anestésico. Y ahí sí, los bloqueos están ahí dando el soporte de todo que puedes utilizar, además en su anestesia, ¿está bien? Todo eso para reducir, claro, los efectos colaterales de cada uno de los fármacos, reducir el riesgo de disfunción del sistema del dolor,
del dolor crónica, de alodinia, de hiperalgesia, reducir a possibilidade que tenha destas situações e van a atuar sobre distintas vias multimodais, distintas maneiras de promover a analgesia para tu paciente, utilizando também os efeitos secundários de cada um dos fármacos. Desta maneira, vas a ter uma analgesia mais completa, né, em vários pontos, e vas a ter menor chances de ter o paciente adolorido no pós-operatório, pois não é possível modular ou bloquear somente com uma classe de fármacos. Como dizia Cho, não vas a tratar o paciente solo com opioides, como se hacía no siglo antepassado. Não vas a utilizar solo os anti-inflamatórios não esteroidais, não esteroides. Não vas a utilizar solo hipnóticos sem analgesia nenhuma, né? Ou qualquer que seja outro fármaco. Vas a utilizar uma composição, entendendo o mecanismo de cada um deles, para poner o paciente. É muito complexo, porque depois que tenés instaurado, que tenés que o cavacho de Troia adentrou em Troia, é muito mais difícil tratar a alodinia, a hiperalgesia, a tolerância que vas a levar nos fármacos. É muito fácil ver isso acá quando tens o paciente na terapia intensiva. En los sitios de terapia intensiva, quando tens o paciente sob ventilação mecânica por vários dias, e tens ali infusões altíssimas de fentanilo, por exemplo, por vários dias, e cada dia subir mais. Se não haces rodízio, se não haces o cambio do protocolo de sedação para o paciente também. Todos os dias vas a ver a tolerância, como vai actuar em tu paciente. Cada dia vas a necessitar mais e mais e mais fármacos opioides para manter o paciente sob anestesia. É muito curioso entender isso, e é muito importante que sepas disso acá, porque se empezás a hacer a anestesia, volver a hacer a anestesia baseada solo em fármacos opioides, não vas a ter um resultado tão bueno como pode ter se hacer el rodízio, se hacer a composição essa com os vários fármacos. E o dolor crônico vai estar instaurado em tu paciente também. Como seria a anestesia balanceada? Na cirurgia de pequeno porte, ou na cirurgia pequena, utilizavas um anti-inflamatório não esteroide para hacer a analgesia pós-operatória, principalmente para tu paciente. Uma cirurgia de médio porte, mais grande todavia, utilizas aí um fármaco opioide. Uma cirurgia de grande porte, utilizas um anti-inflamatório mais um fármaco opioides que se echou, salir de la meperidina, del tramadol, para la morfina, metadona. E en el pós-operatório mantenés el anti-inflamatório não esteroide e um opioide também, a depender do grado de lesão tecidual que tenés em tu paciente. Quando tenés la analgesia multimodal, tanto empezando ya en el pré-quirúrgico, en el transquirúrgico, y vas a mantener algunas cosas en el pós-quirúrgico, vas a percibir que no hay necesidad de alguno de los fármacos o de mantener o tener la analgesia tan comprometida caso tenés que sacar, por ejemplo, los fármacos opioides de ahí, o tener que sacar un otro fármaco, un alfa-2 agonista o una cetamina. Vas a tener la sustentación, mantener la sustentación de tu construcción, de tu protocolo, además que tenga que sacar algunos de los fármacos del procedimiento. Y hasta mismo los bloqueos regionales. Si no logras hacerlo, hay situaciones que, la mayoría de las situaciones, logras hacer infusiones, logras hacer protocolos de analgesia que vas a poner el paciente con analgesia buena también, no tanto cuanto el bloqueo por el tiempo, por las implicaciones sistémicas, pero vas a poner una analgesia para tu paciente. As perguntas que quedam, sempre quando hablamos sobre isso, são as situações, qual é a combinação que eu vou poder fazer, a dosis, qual é a dosis que vas a poner, as bombas, utilizo bombas separadas, utilizo soluções em bolsa de fluido ou soluções em jeringas, como eu posso fazer de maneira prática tudo isso.
todo va a depender también del uso clínico. Yo quiero prevenir la disfunción del sistema del dolor que puede estar instaurado, que se puede instaurar en tu paciente. Voy a querer hacer la reducción de complicaciones gastrointestinales también para tu paciente. Eso es importante, pensar en eso también. Pacientes obesos o que tienen dificultad respiratoria, yo no quiero una sedación pronunciada y prolongada para el paciente. Yo quiero hacer el paciente despierto lo más temprano posible. ¿No? Cirugías abdominales complejas. Yo quiero hacer que tenga un pronóstico mejor si yo hago una buena modulación sin la utilización de los fármacos opioides, que puede ser un hilo paralítico, que puede ser vómito, que puede ser cambios en el trato gastrointestinal. Cirugías que necesitan analgesia intensa y que no sea posible realizar bloqueos regionales. Sí, yo puedo instituir, yo puedo poner combinaciones de fármacos que yo voy a soportar el procedimiento de dolor en esta situación. Y cuanto a los bloqueos regionales, lo que hay es algunos cambios también que hemos tenido en los últimos años con el advento, con la entrada del ultrasonido al centro quirúrgico veterinario también. Los bloqueos han dejado de ser tan centrales o están saliendo del neuroeixo, que decimos, saliendo del sistema nervioso central, de la peridural, que é o que mais utilizamos quando decimos neuroeixo, não utilizamos outra coisa que não seja a peridural. Não utilizamos quase nunca a raquianestesia na medicina veterinária. Mas estão se ponendo mais periféricos, mais distante da coluna do sistema nervioso central de nossos pacientes. Sale aí, então, os bloqueios de peridural e estão começando a ser, ou já estão instituídos na medicina veterinária também, os bloqueios paravertebrales, os bloqueios de plexos nerviosos, el TAP block, os catéteres interfaciales en las fascias y catéteres perineurales también, los catéteres de infiltración en las heridas, en los catéteres que puedes utilizar los propios drenos que se utiliza en la cirugía, puedes hacer institución de aplicación de fármacos, de anestésicos locales por ahí, para hacer el control del dolor en el postoperatorio también. Y tienes que tener en cuenta la revisión farmacológica toda esa, poner en cuenta los varios fármacos que vas a poder utilizar para hacer la composición nessa. Los alfa-2, todos que tenés, la lidocaína como anestésico local, la cetamina, el sulfato de magnesio, el esmolol, que no tenemos grande cosa todavía, los antiinflamatorios no esteroides y los bloqueos regionales, como hemos dicho, el slide esse já en el comienzo, todo lo que podés utilizar ahí. Pero ni siempre es así también, no vas a poner todo en el calderón ahí y vas a hacer una sopa y vamos a poner ahí en el paciente que sea, vamos a hacer la mágica, ¿eh? Tengo que tener en cuenta lo que puedo hacer con lo que y hacer las cosas ordenadas con la comorbidad del paciente y con la situación que tenés para poner la cirugía, la situación que tenés para trabajar ahí con el equipo que tenés en anestesia y cirugía. Las situaciones del bloqueo regionales, como hemos dicho, algunos videos por acá, algunos bloqueos de peridural. No sé si es de costumbre de ustedes por ahí, cómo lo hacen también, pero hay algunas técnicas, sacar el audio, pero hay algunas técnicas de hacer los bloqueos regionales. La técnica correcta es, claro, hacer la asepsia, la tricotomía, asepsia, y utilizar las cánulas de TUI, que son cánulas que hacen la protección del espacio subaracnoideo, porque tiene ahí su punta cóncava, curva, assim, que va a tener menor chance de hacer adentrar al espacio subaracnoideo, al espacio arraquidiano, donde hay líquido. Yo no quiero adentrar ahí. El espacio peridural o epidural está arriba, ahí, arriba de la dura mater. Luego que adentro, que paso
ligamento amarillo, já estou aí adentro do espaço peridural, que eu posso fazer a comprovação disso por várias técnicas. Uma que eu uso eu é a técnica como se diz acá, quando eu digo um balão de aire acá, como se diz em castelhano? Na burbuja, isso, Catalina, graças. Uma burbuja de aire. Eu digo uma burbuja de aire, essa não se pode comprimir quando hago a injeção. Então, a todo momento, até o final, essa tem que manter-se assim, como vou poner acá. Acá eu tenho, vocês vão poder ver no vídeo este mais longo, haciendo a identificação do espaço L7S1. Eu hago a mesma técnica, deixo a burbuja de aire aí, e essa se mantém por toda a injeção até o final, de la mesma maneira, porque eu estou em um espaço peridural que não há pressão, não há resistência, há uma pressão negativa, además. Deixa eu ver acá, era para ver a progressão do anestésico, que muitas vezes lo vemos nos dermátomos do paciente. Era uma cesárea acá, tá? Mira vos. Alguma vez sabemos isso. E aí tenho a burbuja toda até o final da injeção. Essa é uma situação específica de cesárea, de anestesia de cesariana, onde temos o resultado assim, depois, né? A mim me encanta. A mim me encanta quando nascem assim, e sempre quando hacemos um protocolo de uma maneira justa, de uma maneira conhecendo a farmacologia essa que he dicho a vocês, vamos a ter o sucesso e as situações assim. E saliendo do sistema nervioso central, da peridural, os bloqueios han adoptado a periferia e o ultrassonido. Acá tem um plexo braquial, haciendo el escáner del plexo braquial para hacer la inyección. Acá está la aguja, mira. No sé si ven bien ahí. Acá está la aguja. Y acá todo el negro ese es el anestésico local, que he hecho ya a inyección alrededor del plexo braquial. Acá está la arteria axilar. E los radiano, unar, músculo cutâneo, mediano, estão para cá, no plexo braquial. Parece, não sei que cirurgia que era, pero quizá de cirurgia de radiulna para ser osteossíntese. Tá? E outras situações, em membro posterior, bloqueio de ciático, acá estava a aguja, e aquele anestésico local, alrededor do ciático, la abordaje lateral de la pierna. Es una abordaje que puedes utilizar el ultrasonido también. Bueno, lo importante es hacer la revisión esa y tener en cuenta las cuentas, que los veterinarios sufren tanto para hacer las cuentas de los fármacos. ¿Dudas hasta acá? Decime ustedes. A ver acá chat, se tem alguma coisa, eles, se querem falar, podem abrir o micrófono. Se há coisas que eu posso ajudar de maneira direta, decime por acá. Bueno, gracias, Aura. Bueno, o que é importante quando decimos de las cuentas e de las infusiones, que é o que nos toca hoje, principalmente de comienzo, lo que tiene miedo todo que no sea, todo estudiante o todo profesional de la área de biológica tiene miedo de las cuentas, de la matemática, de la aritmética, ¿no? Pero es importante que tenemos en cuenta algunas reglas básicas de eso todo acá. A ver acá. A ver una... algumas regras básicas disso todo acá. Pelas unidades. As unidades é muito importante que tenhamos em conta que sempre que vas a fazer as contas, que tienes que certificar-se que estás trabalhando com gramas, haciendo a divisão com gramas
O estás trabajando con el paciente con el peso en kilos, haciendo las cuentas con el peso en kilos. O estás trabajando con las infusiones o los fármacos en miligrama, haciendo las multiplicaciones en miligrama. O haciendo las conversiones de los fármacos que muchas veces le van a aparecer así. Algunas situaciones, lo que es importante que muchos se hacen una confusión bastante grande por acá. Por ejemplo, 1 grama, ¿cuántos miligramas son? Ustedes van a saber. 1 grama tiene que ser acá en cualquier lugar del mundo 1000 miligramas. Eso es muy importante. Y 1 miligrama, ¿cuántos microgramas son? 1000 microgramas. Entonces, eso es la confusión esta. Y si yo pongo eso y hago el cambio o hago la mezcla de una cosa con otra, cuando estoy haciendo las cuentas, vas a tener algo que no es correcto. Vas a tener algo que es un otro volumen para tu paciente. Otra cosa muy importante que muchos se pierden es como el porcentaje. Si yo tengo algo a 2%, ¿lo que quiere decir 2%? Quiere decir alrededor de 2 gramas, alrededor no, exactamente 2 gramas en 100. ¿En 100 o qué? En 100 ml de alguna cosa. 2 gramas es como qué? 2 gramas son ¿cuántos miligramas? Yo tengo 2 gramas. 1 grama es 1000 miligrama. 2 gramas son como 2000 miligramas en 100 ml de solución. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? En 100 ml de solución. Eso acá entonces van a ser 2000. 100, saco el cero, saco el cero. 2000, 2% es lo mismo que decir que yo tengo algo a 20 miligramas en 1 ml. Entonces, siempre que tengo algo, eso creo que ya sabe, estoy haciendo para que recuerde, ¿no? Siempre que tengo algo en porcentaje, yo voy a tener algo como multiplicado por 10 para tener la cuenta en miligrama por ml. 2% es lo mismo que decir que yo tengo algo a 20 miligramos por ml. Entonces, son las cosas básicas que muchas veces va a te dejar de una manera equivocada con algunas cuentas y con algunos fármacos. Tenemos alguna cosa acá y de las fórmulas. La única forma que vas a utilizar básicamente para hacer la cuenta para tu paciente é a forma onde vas a encontrar o volume. O que sempre perguntas quando vas a hacer a medicação, seja a medicação que seja em tu paciente, sempre que vas a querer saber o quê? Vas a querer saber o volume. Quanto vou aplicar? Para saber o volume, tens que ter o peso do paciente, tens que ter a dose do fármaco e tens que ter a concentração do fármaco. Peso multiplicado por la dosis, dividido por la concentración, vas a tener el volumen que necesitas hacer la aplicación. Si tenés que hacer algo de volumen por hora para el paciente y tenés por minuto, yo tengo ahí, por ejemplo, voy a agarrar una cuenta como el fentanilo que vamos a ver. El fentanilo que tengo acá. El fentanilo vas a hacer la cuenta, yo tengo como 0, la misma dosis que utilizas en el FIRC, 0,03 microgramas por kilo por minuto. Acá, déjame corregir acá. 0,03 microgramas por kilo por minuto de fentanilo. Fentanilo. Se eu tenho acá por minuto e eu quero saber por hora quanto vou utilizar de fentanilo, o que tenho que fazer? Multiplicar por 60. Se eu tenho em 1 minuto 0,03, em 1 hora
yo voy a multiplicar por 60, una hora tiene 60 minutos, y yo voy a saber cuánto voy a utilizar en una hora. 0,03 vezes 60, eso acá, tengo la cuenta por acá en la cabeza, es como 1,8 microgramas por kilo por hora de fentanilo. É a mesma coisa, pero acá eu tenho la dosis que estou utilizando por hora, e acá eu tenho a mesma dosis que estou utilizando por minuto para a infusão do fentanilo, por exemplo. Tá bem? Pero a fórmula é a mesma. A fórmula essa é a mesma. Para chegar com o volume para o fármaco, a hora que eu vou a buscar, então, se eu quero encontrar quanto vou ser de fentanilo em uma hora para meu paciente, tá bem? Eu vou utilizar 1,8 microgramas por quilo por hora. Então, se lá o peso do paciente, acá já começar haciendo o fentanilo. Então, eu tenho o paciente de 10 quilos. O paciente de 10 quilos. Eu quero encontrar o volume do fármaco. Então, é o peso vezes la dosis, 1,8, dividido por la concentração. Qual é a concentração do fentanilo? Deixa ver se tenho acá, se puedo mostrar a vocês. Acá é o fármaco. A concentração do fentanilo, se vem acá. Logran chegar, não sei se foca acá. Acá eu tenho 0,07785 e eu tenho abaixo da solução equivalente a 0,05 miligramas por ml. 0,05 miligramas por ml. 0,05 miligramas por ml, o mesmo que dizer quanto microgramas por ml. Se 1 miligrama é como 1000 microgramas, 0,05, eu vou multiplicar por 1000. Então, é o mesmo que dizer 1, 2, 3, 50 microgramas por ml de fentanilo em el mesmo ml, é o mesmo que dizer. Logra entender isso? Se eu tenho aquela na multiplicação com microgramas, eu não poderia utilizar acá abaixo miligramas. Eu tenho que utilizar microgramas. Então, o volume que vou utilizar para o paciente em uma hora de infusão de fentanilo é o mesmo que 10 vezes 1,8 dividido por 50. É o mesmo que dizer 18 dividido por 50. Quanto sale isso? La calculadora, eu posso utilizar a calculadora também. 18 dividido por 50, 0,36. O volume, 0,36 ml, que eu vou utilizar para uma hora. Para uma hora de infusão, para ser a dose de 1,8 microgramas por quilo por hora para nosso paciente. Bueno, gracias, Mariana. ¿Estás com a cabeça ou a calculadora aí? Gracias. É o mesmo que dizer isso. Bueno, o fentanilo, não há grandes mistérios, e isso vai ser todo com a mesma forma, tendo em conta os detalhes da concentração, os detalhes da formulação que tens que utilizar para cada um dos fármacos. Há alguns detalhes de cada um. Por exemplo, a cepromacina, que não é um fármaco analgésico, não vai se utilizar em infusão também, mas para dizer que esta vem em uma formulação de 0,2%. E acá tenéis que ter em conta que 0,2% é o mesmo que dizer 2 miligramas por ml. Então, você vai fazer aí a aplicação, a dosis que queres, em geral, agarrar paciente de 10 quilos também. O paciente de 10 quilos. Que ha perguntado, Daniel?
Pero 0,36, bueno, eso tenés que hacer para el paciente de 10 kilos, tenés que hacer en una hora. No importa a cuánto mezclas. No importa. Importante que vas a poner 0,36 de fentanilo para infundir en una hora. Si lo pones en la bomba de jeringa, vas a poner ahí en 5, en 10 ml y vas a hacer 5 o 10 ml para una hora para el paciente de 10 kilos. O sea, vai estar haciendo como 0,036 ml por kilo, se el paciente tiene 10 kilos por hora para el paciente ese. Entonces, no importa a cuánto mezclas, importa que vas a poner todo este volumen de fentanilo para una hora para el paciente. Ahora, si quieres hacer la solución, es que es otra cosa lo que vamos a ver también, las soluciones compuestas, las soluciones que tienen más de un fármaco en conjunto, vas a hacer la infusión. Vamos cerrar acá. Ropero. Vas a hacer la infusión no de un fármaco más, pero está haciendo ahí entonces la infusión de una solución. Y no tenés la manera de hacer determinar el cambio de la tasa de infusión de cada uno de los fármacos. Pero vas a hacer el cambio, si tenés que hacer el cambio de la infusión de la solución toda. Cuando haces, por ejemplo, el FILC o el MILC, vas a hacer una composición del fentanilo, de la lidocaína, de la ketamina en un bolso, o puedes hacer en la jeringa también, y vas a hacer una infusión predeterminada de una solución donde vas a poner ahí una tasa predeterminada de 1,8 microgramas kilo hora de fentanilo, 0,3 del FIC, como 10 microgramas quilo minuto de la cetamina, como 0,03 microgramas quilo minuto del fentanilo, como 50 microgramas quilo minuto de la lidocaína, y ahí vas a hacer la solución completa para hacer la tasa en una hora. A ver si entiendo, Daniel. Pero, por ejemplo, es 0,36. Luego en esa columna solución está listo a la terapia de fluidos, ¿cierto? No necesariamente. No necesariamente. Lo podés poner en la terapia de fluido, pero si pones 0,36 en un bolso de 500 ml para tu paciente, vas a tener que hacerlo 500 ml en una hora, pero no lo vas a hacer, porque tienes un paciente con 10 kilos, no podés hacer 500 ml en el bolso total para una hora. O lo pones en una solución, en la bomba de la jeringa para hacer la infusión, o vas a poner una cantidad mayor en el bolso para hacer el cálculo de cuál es la concentración que quieres poner en el bolso para hacer la infusión predeterminada en la propia solución de fluido para tu paciente. También en la solución de mantenimiento de fluidoterapia para tu paciente. Hay que hacer la cuenta para saber cuánto vas a querer hacer de infusión. Necesitas hacer de infusión de fluidoterapia para tu paciente y ahí hacer la cuenta para poner la cantidad que necesitas, pero ahí no puedes cambiar. Después que poner para hacer entonces la infusión de la determinada tasa de fentanilo para tu paciente en una hora, no puedes cambiar la tasa de infusión de fluidoterapia. Lo que yo recomiendo siempre es, si quieres hacer en los bolsos, vas a hacer dos infusiones, una vía para la fluidoterapia normal y otra vía hacer la mezcla esa o hacer la solución que querés hacer para tu paciente, la composición esa con fentanilo, con lidocaína, ketamina, que sé yo, que sea. ¿Entendés? Ahora que podés hacer cualquier cosa entendiendo la composición que podés utilizar, cetamina, la dexmedetomidina, a mí me encanta, el sulfato de magnesio en infusión de esta manera, cual sea fentanilo, remifentanilo, la morfina, puedes hacer cualquier cosa conociendo la dosis y conociendo las tasas que puedes utilizar, ¿está bien? Vamos a ver, te va a poner más claro todo eso que estoy diciendo por acá hoy, en el próximo lunes también, de lo que estoy diciendo acá para usted, ¿está bien? ¿Quedó claro, Daniel? ¿Queda claro de esa manera? La cipromacina, lo mismo, si tenés la dosis ahí, que en general vas a utilizar
para tu paciente de 10 kilos, vas a utilizar entonces el peso veces la dosis que se utiliza de 0,05 a 0,1 más o menos, dividido por la concentración. Acá es miligrama, tá? Miligrama por kilo. Dividido por la concentración de 2. Entonces el volumen acá va a ser 10 veces 0,5 dividido por 2. El volumen es igual 0,25 ml de aplicación en bolos de la cipromicina. Lo único era el porcentaje que ya han sabido el cambio que tienes que hacer en el porcentaje. La dexmedetomidina, a mí me encanta, a mí me gusta más hacerla en infusión que hacerla en bolos, en la premedicación. A mí no me gusta mucho hacer la dexmedetomidina en la premedicación por los efectos cardiovasculares pronunciados. A mí me parece ser un fármaco mucho más para hacerlo en infusión que premedicación. La dosis que se utiliza en infusión es alrededor de 0,5 a máximo que se utiliza 2 microgramas por kilo por hora de infusión para tu paciente. ¿Está bien? Si yo tengo, otra vez, siempre paciente de 10 kilos, que es más fácil para que entienda, ¿está bien? Para que entienda las cuentas. Si yo tengo el paciente de 10 kilos, el volumen que voy a utilizar en una hora para la infusión esa. Entonces, el 10 veces, vamos a utilizar una dosis por medio acá, de 1. Entonces, 10 veces 1, dividido, ¿cuál es la concentración de la dexmedetomidina? 500. 500. ¿Cuál es la concentración? 500, eso. 0,5 microgramas por ml. 0,5 microgramas por ml. 500 miligramas. ¿Ah? Entonces 10. Pero acá yo estoy utilizando como 1 micrograma por kilo. ¿Ok? Entonces 10 dividido 10 dividido por 500. Es como 0,02. 0,02. 0,02. 0,5 miligramas. 500 microgramas por ml. 0,02 ml de volumen en una hora de infusión. Ves que es un volumen muy chico. No vas a poner el volumen ese en una jeringa para hacerlo. Hay que hacer la dilución. Hay que ponerlo en un volumen mayor para hacer la infusión en una jeringa de 5, de 10 ml para hacer la infusión para tu paciente, porque si no, no logras hacer la infusión de 0,02 ml de la dexmedetomidina en una hora de infusión para tu paciente. Entonces empieza a poner algunas dificultades con los volúmenes muy chicos y tiene que tener en cuenta las tasas y las diluciones que puedes utilizar. Pero si sabes que yo tengo que hacer eso en una hora, no importa cuál es el volumen que voy a hacer la dilución. Yo voy a hacer la tasa de infusión de todo el volumen que yo pongo 0,02 ml de dexmedetomidina en una hora para el paciente de 10 kilos. Entonces, cuando entendés la formulación esa, todo queda mucho más fácil, mucho más tranquilo para empezar a hacer las infusiones y diluciones para tu paciente. ¿Entendés? A ver si tengo. Oi, Juana. Una bureta de 100 ml, si podrá. Eso en el caso de no tener bomba de jeringa. Ok, vas a hacer 100 ml en una hora para tu paciente. Pones 0,02 de dexmedetomidina en el bolso ese y vas a hacer todo el bolso de 100 ml en una hora. Puedes utilizar ahí vas a utilizar una taza de 10 ml kilo hora,
que es una tasa hoy muy grande, ya una tasa alta. Utilizamos de 3 a 5 para mantenimiento de la vena, de la fluidoterapia del paciente. Pero bien, si el paciente rígido, no tienes tanto problema. Vas a hacer los 100 ml. Si quieres hacer el 50 ml del bolso ese, ¿cuánto pones de la dexmedetomidina? Ahora pregunto yo a vos, si entendés, si has entendido todo eso. Si tenés un bolso de 100, Juana, y quieres hacer 50 ml, pero con la misma dosis de la dexmedetomidina de 1 micrograma kilo hora en el paciente de 10 kilos que he dicho acá. ¿Cuánto vas a poner de la dexmedetomidina ahí? Yo voy a hacer las pruebas también para ustedes, ¿qué parece? ¿Cuánto vas a poner? Lo mismo no, vas a poner el doble. Vas a poner 0,04. Vas a poner doble. ¿Entendés? Si tenés el bolso de 100, sí, lo mismo, los dos que sacas de ahí, eso es lo mismo, Daniel. Sacar los 0,02 no va a hacer tanta diferencia para el bolso de 100, pero sí, el correcto sí sería eso, ¿está bien? Pero lo que quiero decir, yo no estoy buscando la concentración que tiene la nueva concentración. La concentración sí, nosotros la podemos encontrar, ¿está bien? Vas a dividir el 0,02 por 100, vas a saber la concentración del bolso, pero yo no estoy preguntando eso. Estoy preguntando de manera, no, el doble. Vas a poner el doble ahí si quieres hacer los 50 ml. ¿Entendés? Porque tenés que hacer 0,02. Si yo tengo 0,02 en un bolso de 100 ml, si yo lo hago todo, yo hago todo para el paciente la dosis que yo quiero, que es la dosis de 1 micrograma kilo hora. Pero yo quiero hacer la misma dosis, pero yo quiero hacer la tasa dividida al medio. Yo quiero hacer la tasa de 50 ml por hora de la solución esa. Dividida al medio. Tengo el bolso todo de 100. A ver si dibujo acá. A ver si dibujo acá, queda más fácil. Yo tengo el bolso todo de 100. El bolso acá. ml. Acá yo tengo 0,02, que já encontrei, já hice la cuenta, já encontrei com a dosis essa, com a dosis de 1. A dosis de 1 micrograma quilo hora, já encontrei aquele volume é 0,02. Já tenho o paciente de 10 quilos. Eu tenho o paciente de 10 quilos acá. He dicho que yo dibujo muy bien, mira vos, el paciente es el mío, ¿tá? Yo lo dibujo como quiero yo. Bueno, tengo 100 ml acá. Yo voy a hacer en 1 hora. Si yo hago 100 ml, yo voy a estar haciendo 0,02. Si yo hago 50 ml, ¿cuánto voy a hacer? 0,01. Bueno, pero yo quiero hacer 50 ml, pero yo quiero mantener la misma tasa, la misma dosis de 1 micrograma kilo hora. Si yo voy a hacer 50 ml, yo quiero mantener 0,02 de infusión, yo tengo que poner acá 0,02 también en 50 ml. Pero si yo pongo acá 0,02, es un bolso solo, yo tengo que poner 0,04 en el bolso todo, para tener cada mitad 50 y 50 con 0,02, 50 con 0,02 ml en cada mitad del bolso. ¿Se entiende así? Más fácil. A ver acá. Isso, se ha preparado Peter Flores. Se ha preparado el bolso já com 0,04, basta infundir 50 ml. Entendés que não tenés
Si preparas 50 ml, vas a preparar 0,02 en los 50 ml. Eso. Pero entendés que si tenés un bolso de 500 ml, en el 100 bien, en el 100 para 10 kilos va bien. Si tenés 50, vas a poner 50, va bien. Si tenés 100 para 10 kilos, 10 ml kilo hora, es un tanto alto, pero bien, va bien para el paciente también. Pero no puedes hacer eso para 200, 300, 500 ml. Voy a poner ahí 0,02 en 500 ml, o ahora tengo que hacer todo el 500 para llegar a la dosis que tenía programado yo. No, en 500 ml, si quieres mantener la tasa de infusión de 100 ml por hora para el paciente, vas a multiplicar 0,02 por 5 para tener en cada 100 ml del bolso de 500, tener 0,02 de dexmedetomidina que quieres hacer la infusión. Es una desconstrucción de la manera como han hecho, como han pensado ustedes desde siempre. Porque, a ver, calma que tiene mucho, si quieren hablar, por hacerlo en 5 ml o 500, da igual. Claro, claro. Claro, claro. Puedes hacer, poner donde quiera los 0,02. Lo que va a cambiar es la tasa de infusión para tu paciente, Daniel. Eso, es lo mismo. Eso, correcto. Claro, las jeringas son muy importantes porque así tenés una tranquilidad. Los bolsos son muy difíciles de manipular porque vas a tener que hacer la dilución siempre, vas a tener que hacer la cuenta siempre, ni siempre vas a poder poner, vas a utilizar, si tienes un bolso de 500, es raro cuando tenés de 100. En general vas a tener de 250 o de 500 ml. Si tenés de 500 ml, si quieres hacer la dosis esa, vas a tener que multiplicar por 5 la cantidad de fármaco ahí adentro y lo mínimo que vas a ocurrir es vas a desperdiciar, vas a tirar en la basura quatro partes del fármaco, que es caro, cuando terminar la cirugía de 1 hora para el paciente de 10 kilos, por ejemplo. Entonces, ¿entendés la importancia, la utilidad de la bomba de jeringa? A ver, Daniel, bueno. Exacto, tendría que él calcular, María Virginia, bien la tasa de mantenimiento. Claro, por primero, si querés, por primero poner en el bolso, mira, voy a decir algo práctico ahora para ustedes. Por primero, si querés utilizar el bolso de fluido para poner las infusiones adyuvantes analgésicas ahí, calcular por primero cuánto vas a utilizar de mantenimiento para el paciente. Pero después que hacer el cálculo ese, no puedes aumentar en caso de sangramiento, no puedes aumentar porque bajo la presión de querer hacer la prueba, que si lo hacen todavía, porque tenés ahí los fármacos adyuvantes que muchos de ellos van a hacer la depresión, van a hacer la anestesia, van a hacer otra cosa para el paciente y tienes que mantener ahí fija la taja de infusión o disminuir o aumentar se entender que hay necesidad de mayor analgesia o de menor analgesia para el paciente. ¿Está bien? Exacto, María Virginia. Entonces, calculas primero la tasa de fluidoterapia y ahí en la tasa hacer el cálculo del fármaco que vas a tener que utilizar. Si el bolso ese, no sé cuál es el volumen del bolso, pero tiene un bolso que vas a utilizar 1/10 del bolso. Vas a tener que poner los fármacos ahí 10 veces más que la cantidad que has calculado por hora, porque vas a utilizar 1/10 de la bolsa. Y las otras 9 partes vas a tirar en la basura cuando terminar el procedimiento. Qué chuzo de la clase. Había esperado demasiado. Juana, lo que no entendés. Lo que no entendés. Le vacías la mitad en lugar de armarse. Puedes tirar mitad del bolso antes. Si tienes un bolso de 500 y quieres 100, tiras 400 ml del bolso en la basura y pones ahí en el 100
lo que querés para el paciente en la hora. Bueno, lo puedes hacer así también. Es una manera, porque vas a tener la tasa para una hora, vas a poner una cantidad de una hora de fármaco para el bolso, ¿tá? Claro, es mejor. Siempre tenés dos vías para fluido, dos vías, una para analgesia y otra para fluidoterapia, ¿está bien? Nunca mantenés. Pero entendés que si pones los fármacos en la cantidad que necesitas de fluidoterapia de mantenimiento para el paciente, vas a utilizar una vía solo, una vía sola, porque no vas a hacer más fluido que el propio fármaco que está, que está hecha la dilución, porque de ahí ya tenés todo el fluido que podés hacer para una hora para el paciente. Mejor ir cambiando y rellenando la bolsa. Mira, ahí empiezan las cosas de los veterinarios. En Brasil teníamos un seriado en la década de 80 que se llamaba MacGyver. En MacGyver robaba un coche y hacía un explosivo con un clips y una tirita. Así, o con un chicle él hacía una explosión. Y así son los veterinarios que empiezan a hacer las invenciones de lo que puedes hacer, de las mezclas, de las soluciones, de la manera de hacerlo. Entonces, creo, claro, son los MacGyver. Había MacGyver ahí también en Latinoamérica, no sé. Uh, pero ahí empiezan a hacer las cosas mirabolantes de los fármacos o de la manera de hacer las infusiones. Pero, Juana, não has entendido, lo que não has entendido, decime acá. Creo que Juana ha dicho que no entendió. Juana, eso. Lo que no has entendido. Decime acá lo que no has entendido. Hay algunos otros ejemplos, pero es lo mismo. Es lo mismo con otro nombre, con el fármaco con otro nombre, pero eso es la clave de todo. Si entienden eso, ¡boom! Es la clave a hacer cualquier dilución. Si entendés lo que ha dicho antes, de las unidades, entender la fórmula, entender que el porcentaje multiplicas por 10, eso, si entendés eso acá, hacer cualquier dilución, hacer cualquier cosa, hacer cualquier infusión para el paciente que tiene que hacer los coadjuvantes. Sí, la forma sí la entendés. A ver si te lo entiendo para... Lo último que acabo de explicar acá, creo yo, bueno, lo que ha dicho Daniel, no sé quién ha dicho. Bueno, si yo voy a explicar nuevamente eso acá, a veces queda más fácil, ¿tá? Si yo tengo acá, mira, yo hice el cálculo, la forma entendiste, ¿no? Yo tengo el cálculo, yo quiero hacer 1 micrograma kilo hora de dexmedetomidina. Bueno, fui achar el peso de 10 kilos del paciente, el volumen que voy a encontrar para una hora de dexmedetomidina es 0,02 ml. Bueno, encontré el volumen de la dexmedetomidina, pero es un volumen muy chico. No hay cómo hacerlo en infusión. Una jeringa, en una hora yo tengo que poner 0,02. Bueno, yo tengo que hacer la dilución del volumen. Yo le puedo poner en la jeringa. Si yo le pongo una jeringa de 5, una jeringa de 10, una bomba de jeringa, yo voy a poner para hacer la infusión o de 5 o de 10 ml en una hora, porque ahí está todo el volumen que necesito para una hora. Pero si no tengo la bomba que creo que Daniel fue que ha dicho, que no tengo la bomba de jeringa, pero yo lo quiero utilizar en el bolso de fluido, o tengo la bomba de bolso de fluido, no tengo la bomba de jeringa. Yo voy a poner en una cantidad específica de fluidoterapia, o de 100, o de 250, o de 500, o de 1000, o de 1000 ml. Pero yo tengo que hacer, si yo le pongo acá 0,02 ml acá, yo tengo que hacer toda la solución en una hora, porque es eso que necesito para una hora para mantener hacer la analgesia que quiero yo con dexmedetomidina para el paciente de 10 kilos. Bueno, pero yo no puedo hacer 1000 ml, 1 litro de solución fisiológica para el paciente de 10 kilos na hora, se exploto el paciente. Yo le puedo hacer el máximo 100 ml, 10 ml kilo hora, porque es lo que tenemos en
máximo de fluidoterapia, lo que se puede hacer de fluidoterapia, el máximo para el paciente, para una hora, el paciente de 10 kilos, que es como 10 ml kilo hora, ¿está bien? Entonces, ¿qué yo hago? O le pongo en un bolso de 100 ml, le voy a hacer los 100 ml calculado por hora, o calcular las gotas por minuto. Voy a poner ali, calcular las gotas por minuto, cada 20 gotas, macro gotas yo tengo 1 ml, ou eu vou a poner em um frasco, em um bolso de 500, ou de 1000, ou de 250, pero cada 100, cada parte de 100 del bolso vão agarrar de 500. Se em 100 ml eu le pongo 0,02, em 500 eu le pongo quanto? 0,02 vezes 5, porque eu tenho 500 ml, eu não vou fazer os 500 ml para o paciente, eu le vou fazer 100. E el 100 que vou fazer tem que ter a mesma concentração que tinha o bolso de 100 acá. E para isso, eu tenho que poner 0,1 ml acá, porque 0,01 dividido por 5 é o mesmo que 0,02, o que vai ter em 100 ml da solução. Queda mais claro? Ou mais difícil todavía? Bueno. Ok, qual é a dosis que queres utilizar? Não se prenda a, não vamos a decidir fármaco ou infusão, porque muitas das coisas eu não uso, não se utiliza em infusão. Qual é a concentração do Maroptan que queres utilizar? 10 miligramas ml. Bueno, 10 miligramas ml a concentração. Ok, é isso mesmo. A ver se tenho... A ver acá. Tienes el mismo paciente, puede ser el paciente de 10 kilos. El mismo paciente de 10 kilos. Yo voy a hacer una infusión de Maroptan. Yo no utilizo, ¿tá? No utilizo infusión de Maroptan, pero bien, voy a querer hacer. Voy a hacer una infusión de Maroptan de 0,05 miligramas kilo. ¿Por cuánto tiempo quer hacer eso, Juana? Yo no lo sé la dosis. No voy a decir Maroptan porque yo no lo sé la dosis. Por 24 horas. Bueno, 0,05. Yo no sé si es la dosis porque no lo utilizo de esta manera, ¿tá? 0,05 miligramas kilo por 24 horas. Bueno, y vas a poner en un bolso de 100 ml. Vas a poner cuánto acá. Bueno, yo tengo el paciente, el volumen que quiero. El paciente de 10 kilos, una dosis de 0,05 miligramos kilo, dividido por 10. ¿Está bien? El volumen ese, ¿cuál es? 0,5 dividido por 10, corta, 0,05 ml. ¿Está bien? Vas a agarrar 0,05 ml y vas a poner en un bolso de 100 ml y vas a calcular un goteo, un goteo de 100 ml para 24 horas. 100 dividido por 24 sale quanto? Dividido por 24, 4, você tienes que utilizar isso, tienes que utilizar a bomba, porque não vas a hacer a infusão tan chica assim, 4,16 ml de la solução por hora para tu paciente. Sí, é muito pouco. É muito pouco. Tienes que utilizar a bomba.
Si utilizas más fluido, vas a hacer la dilución, va a ser más diluido todavía. Lo que puede hacer es utilizar más fluido y hacer más concentrada la solución esa. Si quieres utilizar, por ejemplo, mira vos, no importa el fármaco, pero si quieres, bueno, pero yo voy a utilizar, pero si tengo un paciente, el paciente de 10 kilos, eso casi que es la tasa de mantenimiento del paciente, ¿no? La tasa de mantenimiento es de 3 a 5 utilizamos, de mantenimiento de fluidoterapia. 3 a 5 ml por kilo por hora. Se tem o paciente de 10 quilos, ok, perdão, de 10 quilos do paciente, ¿no? Tens que utilizar de 30 a 50 ml por hora. Bueno, vamos utilizar um fluido de 1 litro, de 1000 ml. Bueno, utilizar de 1000 ml. E eu quero utilizar acá, poner também a taxa de mantenimento para o paciente. Bueno, eu vou poner 41,6. Eu quero transformar a infusão essa em uma solução para 41,6 ml por hora, porque assim eu vou fazer a taxa de mantenimento já com o fármaco que eu quero fazer a infusão, por exemplo. Bueno, o que tenho que fazer? Tenho que multiplicar por 10. Eu vou pôr acá. Se em 100 ml eu ponia 0,05 ml, em 1000 ml eu vou pôr 0,5. É a solução para ser a taxa de 41,6 ml por hora para o paciente de 10 quilos, que está acá arriba. Entendes que é um juguete de números. Não interessa o fármaco, a concentração. É um juguete a regra de 3. Sempre vou utilizar a regra de 3. Se eu tenho uma solução de 100 e eu utilizo 0,05, pero eu quero utilizar uma solução de 1000, quanto le pongo acá? É uma regra de 3. Não há mistério nenhum, não há secreto nenhum para hacer o cálculo. ¿Entendiste? ¿Has entendido? Bueno. Bueno, chicos, hay varias otras situaciones de otros fármacos, de dosis, que vamos a ver quanto las dosis en la próxima clase. Vamos a hablar un poquito más de los fármacos específicamente y vamos a falar un poquito más de la dosis del fármaco. Acá hay algunas soluciones que me gusta hacer en esta situación, porque cuando empezamos a hacer muchas soluciones juntas, no tenés como 5 bombas o 5 frascos de fluido, o vas a empezar a poner solución en un bolso en mucha solución, en mucha fluidoterapia. Lo que hacemos son las soluciones más concentradas para hacer tazas más chicas de infusión. Por eso que han creado, y además por la falta de bomba de infusión, que son caras, y para nosotros, para el veterinario también, lo que han creado son las soluciones como el Filky, el Milky, el Dex-Remifilky, que han ponido varios de los fármacos en la misma jeringa o en el mismo bolso, llevando en consideración el principio que hemos dicho anteriormente, y vas a hacer una tasa única. Vas a poner la dosis que vas a llevar 0,05 miligrama kilo hora de dexmedetomidina, la tasa que vas a llevar 5 microgramas kilo hora de remifentanilo, 2 miligramas kilo hora de lidocaína, 0,6 miligramas kilo hora de ketamina, por ejemplo, son dosis. Dosis son variables, no se prenda la dosis. Dosis son variables, puedes utilizar de 0,5 a 2, de 5 a 20, de 2 a 3,
de lidocaína, de 0,6 a 1,5 de cetamina, pero são taxas, sempre quando hacemos soluções, buscamos poner as doses mais chicas, porque assim eu tenho mais maleabilidade, eu tenho mais liberdade para fazer os cambios de taxa de infusão, se eu quero aumentar, porque se eu quero aumentar ou se quero cambiar alguma dos fármacos, eu não posso cambiá-lo solo, tenho que cambiar todo, então isso implica em menor interferência dos fármacos, se eu tenho as doses mais chicas de todos. Então, se sempre, quando vão fazer as soluções dessa maneira, levem em consideração as doses mais chicas. E o mesmo, se tem dúvida, sempre levem a mesma consideração. Se eu tenho ali, aqui, o bolso, que seja de fluidoterapia para o paciente, e vou poner, vas a tener que hacer el cálculo de cada uno de los fármacos, de cuál es el volumen que yo necesito para llegar a una infusión de 0,5 microgramas kilo hora. ¿Cuál es el volumen de remfentanilo que necesito para 5, de la lido para 2, de la ketamina para 6? Y voy a poner todo acá en la bolsa para hacer la infusión para una hora para el paciente, que sea. Ou se quero fazer mais para procedimentos que vão tardar mais tempo, já sei a solução maior, fazer a solução, como he dicho, a solução de um litro, e vas a hacer a infusão parcial a decorrer de 1, 2, 3 horas, pero há mais chance de fazer o descarte, de tirar na basura o que sobra de los fármacos. Eu sempre digo para uma hora para ter mais em conta e ter menor chance de desperdício de tirar fármaco que não vas a utilizar para toda a infusão. Bueno, son algunas cosas, vamos a hablar un poco más de los mecanismos de acción, pero ha quedado claro. De preferência hacerla em solução fisiológica, porque com o ring lactato há algumas soluções que podem precipitar o cálcio da solução, em preferência com o ring lactato. Os pasoativos, a norepinefrina, dopamina, dobutamina, tem a preferência para hacerlo em solução glicosada, tá? Pero poder ser em solução fisiológica também. Sí, dependiendo de lo que sea, Juana, para la solución, el problema es cuando tenés solución muy grande, si tenés la idea MacGyver de hacer el cambio de aprovechamiento para varios pacientes, para varios días, eso ahí ya es el problema de contaminación. Entonces, yo siempre quiero utilizar la solución esa en el menor tiempo posible, y si termina la cirugía y todavía sobra solución, em geral, tendria que tirá-lo. Não poderia tê-lo para outro paciente ou para mais tempo para o outro dia, para 2 dias mais, para a semana toda, porque a solução esta não foi hecha para que o fármaco não foi hecho para quedar aí com outros fármacos por mais tempo. Alguns fármacos que, además de algumas horas, vão fazer reação com os outros, nós não sabemos quais, e vão perder o efeito. Com a temperatura perde o efeito, e a contaminação bacteriana na bolsa também, porque estás aí pinchando a bolsa com a jeringa, então todo isso é uma preocupação também, tá? Sim, sim. A silacina, eu não tenho experiência com a silacina que não seja em cabacho para ser a infusão. Não utilizo mais quase nunca a silacina. Em pequenos animais, eu nunca a utilizei em infusão. Eu utilizo de alfa-2 agonista só a dexmetomidina. A silacina, eu não vejo a farmacocinética dela para utilizá-la em pequenos animais. Eu vejo mais a farmacocinética da dexmetomidina. Da silacina, eu não, é real, em pequenos animais, eu não sei para decidir sobre essa aí, tá bem? A ver se cambio acá o ponteiro para vê-los. Así. Bueno, ahora les puedo ver
han veído acá siempre. Si quieren hablar, si quieren mostrar las caras, si están con sueño, pero bien, era un poco eso que quería traer para quien tem, eso es la, van a sacar un gran peso de la espalda, tengo certeza, cuando dominen la farmacología, la matemática, que no hay nada de que no han veído en la graduación, en el colegio, de la regla de 3, de los cambios, todo eso. A ver, abrir acá. São coisas muito simples que temos que fazer, pero temos que ter em conta e cuidado. Lo que quando hablas opioide, alfa-2 agonista, ketamina, esfalmagnésio, leucina, quase não se pode mezclar em função. Bueno, isso não se sabe al cierto todo que não se pode mezclar. Estos que he dicho acá, por ejemplo, la dexmedetomidina, remfentanilo, lidocaína, ketamina y el sulfato de magnesio, sí lo pueden mezclar, no hay problema. Pero no se sabe todas las combinaciones que no se puede. No hay estudios que muestran que se puede mezclar o que no se puede mezclar. Sabe-se, é sabido que estas soluciones acá que hemos dicho acá, la ketamina, por lo menos, los opioides, el remifentanilo, el fentanilo, el sulfato de magnesio con lidocaína y la cetamina, sí. La dexmedetomidina, sí, lo podemos mezclar. Los antiinflamatorios no esteroidales no lo haces en infusión. No hay ninguno que haces en infusión. No hay farmacocinética, no tiene farmacocinética para hacerlo en infusión, el volumen de distribución, toda su farmacocinética no permite, no hay necesidad, no hay por qué hacerlo en infusión, así como otros fármacos también que he dicho, por ejemplo, de otros fármacos. Entonces, no se sabe al cierto cuáles se van a producir. Esto sí, seguro, porque hay trabajos, hay estudios que muestran que en un tiempo quirúrgico, por eso, por el tiempo corto de algunas horas, no hay problema, no vas a tener interferencia, no vas a tener instabilidad de la solución para hacer la infusión. ¿Está bien? Dudas, son 27 personas acá. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿En serio? ¿Ya han entendido todo? Gracias, Mariana. Creo que solo vos has entendido entonces. Ah, Peter también. Bueno, Juana. Juana, en cuanto a la hidratación, ¿con cuál no se recomienda mezclar? No he entendido. Y en cuanto a la hidratación, no sé si entendí la pregunta, Juana. No sé si ha entendido. Yo no recomiendo con la fluidoterapia de la hidratación ponerlo en una gran cantidad de fluido, no sé si es eso, porque vas a perder fármaco, ¿no? Vas a tirarlo después. Decilo ahora, puedes decir, ahora Sofía, lo puedes decir. Lo que he dicho, nosotros no sabemos cuáles no podemos. Nosotros sabemos cuáles las podemos. Ahora, si vienen con soluciones con otro fármaco, no tenemos en la literatura lo trabajo que decimos cuáles no podemos. No hay todos los estudios con todas las combinaciones posibles, pero las combinaciones que utilizamos en la práctica, la lidocaína, la ketamina, la dexmedetomidina y los fármacos que hacemos en infusión, estos todos lo podés utilizar mezclado, así, ¿está bien? Los opioides acá, remfentanilo y fentanilo, por lo menos, la morfina, la lidocaína, la ketamina, el sulfato de magnesio, la dexmedetomidina, estos fármacos lo podés mezclar, que no hay problema. Los otros pocos van a utilizar en infusión. Quizá los fármacos benzodiazepínicos, pero la benzodiazepina midazolam, ele sí precipita con alguna de estos, por eso no lo hace separado, no lo hace en conjunto.
y otro fármaco, qué sé yo, otro fármaco quizá algún antibiótico vas a precipitar, no se sabe. Entonces por eso tener en cuenta y tener cuidado también cuando vas a hacer la infusión. Bueno, Juana. Ahora, es referente a las combinaciones. ¿Cuándo es conveniente utilizar cuáles niveles de depresión que genera? Pero quiero ver la clase la semana que viene. Buenísimo. Bueno, si no vieron todavía, está ya la clase. Hay un error que me ha dicho el Juan, me ha dicho en el WhatsApp, que es la dosis de la lidocaína que está ahí. Hay dos ceros, hay un cero a más de 200 a 300, pero es de 20 a 30 micrograma quilo minuto e no 200 a 300. Pero hay un error de teclado aí. Então, depois hablamos sobre isso na próxima classe também. ¿Todo bien? Nos quedamos por acá. Yo voy a quedar un rato acá, 2 minutitos, pero esta es la clase. Muchísimas gracias por todos hasta ahora acá. Son casi las 12 de Brasil ahí también. Muchísimas gracias. ¿Ok? Espero que hayan entendido todo, por lo menos por el castellano también. El castellano roto. Gracias. Gracias, Brian, si está por ahí todavía. No, por favor, Doc, le doy las gracias y les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar integración en el campus y que cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches a todos. Buenas noches.